Hola a todos, continuando con esta serie de videos de revisión de la PDT de invierno recientemente liberada. Ahora vamos a revisar la parte común de biología, ¿ya? Entonces, dice, la tabla muestra los volúmenes relativos ocupados por los organelos en una célula. Y tenemos mitocondrias que serían por célula 1700, y el porcentaje sería un 23% ocupado por las mitocondrias. Ya, lo mismo que está con el retículo endoplásmico. Un retículo endoplásmico en la célula que equivale al 12% de su volumen, y así me nombran el núcleo, Golgi, los peroxisomas y los lisosomas. Al respecto, es correcto afirmar que nosotros siempre dijimos que cuando las preguntas están dirigidas como ¿qué es correcto afirmar de acá? ¿Qué se puede decir correctamente? Son cosas que tienen que aparecer en la tabla o en el gráfico. Ya no tienen que ver ninguna inferencia o sacar conclusiones, no, es solamente la información que está en la tabla. Entonces, la primera opción dice que el volumen que ocupan las mitocondrias es 10 veces mayor que el volumen que ocupan el núcleo y el complejo de Golgi. Entonces ahí tendríamos que comparar, déjenme a mí poner el lápiz aquí. Allá. Las mitocondrias tienen un volumen de un 23%. Todas las mitocondrias ocupan un 23% de la célula. Y si yo lo comparo con la cantidad que ocupa el núcleo y Golgi ocupan en total un 9%. Entonces es 3 veces más la mitocondria. Ahora si comparo solo con el núcleo, la cantidad de mitocondria es 4 veces más que el núcleo. Si lo comparo con las mitocondrias con el complejo Golgi, y ahí tengo 7 veces más mitocondrias que Golgi. Entonces nos da 10 veces más. Así que esta opción A no es. ¿Mm? Los peroxisomas son más pequeños que los lisosomas. Chuta, ¿cómo lo sé eso? Eso es como bien matemático en realidad. Si me dicen que los peroxisomas, hay 400 peroxisomas por célula, y esto equivale al 1%. Y hay 300 lisosomas y equivalen al mismo 1%. Esto me está diciendo que los lisosomas son más grandes. Los lisosomas son más grandes que los peroxisomas, ¿cierto? O al revés, que los peroxisomas son más pequeñitos, porque más de ellos ocupan el mismo volumen, el mismo espacio. Por lo tanto, lo que dice la segunda es correcto. Los peroxisomas son más pequeños. Claro que yo tengo que hacer el cálculo. El núcleo ocupa menor volumen que el conjunto total de lisosomas y peroxisomas. El núcleo ocupa un 6% de volumen, que es más que los peroxisomas y los lisosomas. Eso está al revés. El núcleo ocupa más espacio, no menos. Eso está incorrecto. Los organelos representan más del 50% del volumen total. Los organelos serían un 35, 41, 44, 45, 46%. Son menos de la mitad. Entonces tampoco es correcto. Los organelos con membranas dobles ocupan menor volumen que los de membrana simple. Ahora, si se fijan ustedes y consideran solo la mitocondria y el retículo endoplásmico, que serían organelos con doble membrana, hasta acá tenemos un 35%. Y eso es más que todo el resto de los organelos. Así que no tiene por dónde. Así que lo correcto acá era la B. Los peroxisomas son más pequeños que los lisosomas. Dice, algunas células se caracterizan por tener un citoplasma enriquecido en retículo endoplásmico liso. A partir de este antecedente, ¿cuál de las siguientes opciones correspondería a una de las funciones desarrolladas por esta célula? Hablamos siempre que el retículo endoplasmático liso estaba asociado, bueno, en algunas células como un almacenador de calcio, pero está fundamentalmente ligado a la síntesis de lípidos. Por lo tanto, tendría que encontrar yo alguna célula que hiciera esta labor. Tengo síntesis de proteína de membrana, no. Ahí tendría retículo endoplásmico, rugoso, Golgi, síntesis de hormonas esteroides. Eso es correcto, porque las hormonas esteroidales son derivadas del colesterol. Es decir, necesito una síntesis de lípido, así que lo correcto sería eso. Moléculas de ATP no, síntesis de ribosoma tampoco. Un grupo de investigación está estudiando la utilización del maqui
como potencial tratamiento para la diabetes. Para corroborar los efectos de este fruto, realizaron un ensayo con 100 ratas divididas en 2 grupos de 50. A ambos grupos se les suministró la misma dieta, ya hasta aquí estamos, la misma dieta por 30 días. Al grupo 1 se le suministró 2 miligramos por kilo, aquí está el grupo 1, así que lo voy a anotar acá yo, 2 miligramos por kilo de extracto de maqui, y al grupo 2 se le suministraron 4 miligramos por kilogramo. 4 miligramos por kilo. O sea, a los 2 grupos se les inyecta maqui, se les da maqui. Tienen la misma dieta, son 50 ratas que deberían empezar lo mismo, todo igual. Pero a un grupo se le dieron 2 miligramos y al otro se le dieron 4. Los datos del experimento realizado en 6 ocasiones, ya tenemos una buena cantidad de repeticiones, se representa en el siguiente gráfico. Perfecto, tengo la glicemia medida en el grupo 1 y la glicemia medida en el grupo 2. Dice, en relación con la información, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un error del procedimiento en el experimento? Falta el grupo control. Sí, correcto. No hay control. Un experimento tiene que tener un control, pero el control no es este. Acá los 2 grupos están recibiendo el estímulo que yo quiero estudiar. Acá yo puedo decir, a lo mejor el que recibe 4 miligramos por kilo, la dosis tiene un efecto, la mayor dosis tiene un efecto en la glicemia. Pero ¿qué pasa con el grupo que no recibió maqui? Pues si yo tuviera un grupo control, por eso debo tenerlo, ¿qué pasa en el grupo control? Justamente la glicemia la estoy viendo así. Entonces no estoy viendo lo que realmente está haciendo el maqui. Por eso es tan importante tener el grupo control. ¿Cuál era el grupo de control? 50 ratas a las que yo no les voy a inyectar maqui, sino que les voy a dar el solvente de este extracto, que puede haber sido agua. Así que ese es el error acá, no hay un grupo control en realidad. Baja cantidad de mediciones, no, porque hay 6 mediciones, está bien. Rata utilizada, 50 por grupo, está bien. Periodo de tiempo para la evaluación, 1 mes, está bien. Lo correcto ahí es la A. ¿Qué efecto tendrá la pérdida de las células alfa del páncreas sobre un organismo en ayuno? Bueno, las células alfa pancreáticas son las que secretan glucagón, y precisamente lo hacen en este tipo de circunstancias, en el ayuno. Es decir, cuando hay baja cantidad de glucosa en el plasma, cuando la glicemia es baja, hay una síntesis de glucagón. ¿Para qué se sintetiza el glucagón? Para aumentar la glucosa, esa es la finalidad. ¿Y cómo la hace? Por ejemplo, sacando glucosa desde el hígado, es decir, el glucógeno hepático es el que se utiliza como fuente de glucosa, y así se restituye el nivel. O podríamos entrar a actividades como la gluconeogénesis, por ejemplo. Pero en términos más simples, el glucógeno, hay una lisis de glucógeno hepática para restituir los niveles de glucosa. Entonces, si se eliminan las células alfa pancreáticas, no tendría glucagón. Entonces, hay una reducción de la síntesis de glucógeno. Bueno, el glucagón no va a afectar ahí. La síntesis de glucógeno va por el lado de la insulina. ¿Aumenta la secreción de insulina? No. Reducción de la hidrólisis de glucógeno. Ya, esto sí, porque la hidrólisis de glucógeno hepático es a manos del glucagón. Tenemos que romper glucógeno hepático para obtener glucosa. Si no tengo glucagón por falta de células alfa, entonces tengo una reducción de hidrólisis de glucógeno. Lo correcto ahí es C. No afecta la reabsorción y tampoco afecta el transporte de glucosa a la célula. Al término del ciclo ovárico, una mujer sana presenta una concentración plasmática de progesterona significativamente elevada, por sobre los niveles basales. ¿Cuál de las siguientes opciones es una inferencia que explicaría esa situación? Ustedes recuerdan en el gráfico de hormonas, la progesterona se eleva en la segunda parte del ciclo y cae posteriormente. Se eleva porque empieza a producirse progesterona luego de la ovulación para mantener el folículo, pero después cae. Y este nivel de progesterona, si es que se mantuviera alto, tiene una explicación bien sencilla. Se mantendría alto porque la mujer se embarazó.
Entonces, es bien probable que lo que nosotros podríamos inferir es que el ovocito sí fue fecundado. Y es por eso que los niveles de progesterona están altos en la etapa final del ciclo ovárico. De lo contrario, ese nivel de progesterona debería ser bajo. Cuerpo luto se está reabsorbiendo, eso ocurre, pero eso ocurre cuando los niveles de progesterona ya son bajos. El ovocito fue liberado del ovario, el ovocito fue liberado en este punto, en la mitad del ciclo. Aquí me están diciendo que es al final del ciclo. Se está desarrollando un folículo ovárico, eso es al principio del ciclo. En un laboratorio pretende desarrollar una aplicación biotecnológica que permita conocer de la manera más precisa, ¿ya?, si una usuaria en edad fértil es propensa a quedar embarazada. Al respecto, ¿cuál de los siguientes enfoques sería el más apropiado para este desarrollo biotecnológico? Ya, desarrollar algo para saber cuándo una mujer está en sus días fértiles, básicamente. Un fármaco que produzca un aumento drástico en la folículo estimulante para generar la ovulación y así asegurar una posible fecundación. Ya, pero la luteinizante es la que me va a asegurar la ovulación. Bueno, es que la folículo estimulante tiene un pic, pero hay un pic y va a estar fundamentalmente asociada al desarrollo del folículo, ¿verdad? La luteinizante me va a generar, el pic de luteinizante genera la ovulación. Entonces, si el fármaco produce un efecto, un aumento de folículo estimulante, no me asegura una ovulación, ¿ya? Así que, un parche termosensible que indique cuánto aumenta la temperatura basal de la mujer para determinar el momento preciso de la ovulación. Ya, esto podría ser, pero la sensibilidad no es tanto, o sea, dice cuál es la más precisa. Vamos a dejarla como pendiente, estaba poniendo una P acá, porque si uno pudiera determinar, y de hecho es un método de control, si aumenta la temperatura basal, estamos frente a los días de fertilidad. Pero claro, eso no es tan sensible, lo más sensible sería determinar los niveles de hormonas. Así por eso lo dejo como pendiente. A ver, un dispositivo que mida diariamente los niveles de luteinizante en la sangre para determinar los días de mayor concentración y por ende los más fértiles. Esto sería muy sensible, claro, muy preciso, porque la mujer podría determinar en qué momento va a ocurrir o predecir el pic de luteinizante, y esto podría decir, bueno, entonces va a tener el pic mañana, por ejemplo. Entonces podría ser un buen predictor. O sea, esto es mucho más preciso que el anterior, así que una aplicación para celular que registre el día de inicio de la menstruación para que el programa calcule los posibles días fértiles. Bueno, esto es como hacer el calendario, entonces lo más sensible sería esto. ¿Ya? En una mujer sana se detectan niveles máximos de hormona luteinizante. Recordemos que la hormona luteinizante estaba asociada con el día de la ovulación. ¿Ya? Ovulación. Pic de LH, ovulación. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es una inferencia correcta con respecto a la etapa del ciclo ovárico en que se encuentra? Bueno, si tenemos máximos de luteinizante, estamos ante la ovulación. ¿Está iniciando la fase folicular del ciclo? No, la fase folicular es la primera parte. Está en la fase lútea del ciclo. Si bien la ovulación da inicio a la fase lútea va a tener los últimos 14 días, eso es la fase lútea. Entonces no está en la fase lútea, debería estar empezándola, ¿no? Está próxima a ovular, perfecto, porque cuando está el pic de luteinizante estoy justo antes de la ovulación. ¿Está menstruando? No. Se realiza un estudio sobre la viabilidad de algunas mutaciones cromosómicas y en la tabla siguiente se muestran los datos de la investigación. Tengo trisomía del cromosoma 21 no letal, 18 no letal, del 13 no letal, del 22 letal. Monosomía del 1, letal. Monosomía del 21, letal. Monosomía de los sexuales, no letal. Monosomía del 13, letal. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una aseveración coherente con los datos? Otra vez, si nos piden una afirmación correcta de datos, es algo que está ahí, algo que está en esta tabla. ¿Qué puedo sacar yo de esta tabla, una información que esté ahí? La mayoría de las monosomías presentan más viabilidad que las trisomías. No, pues está al revés. La mayoría de las monosomías que me mostraron acá son letales. Las trisomías aparecen con mayor frecuencia que las monosomías. Según lo que estoy acá,
lo que yo veo, hay 3 trisomías y hay 4 trisomías y 4 monosomías, así que andan iguales con respecto a lo que yo veo. Las trisomías consideradas son incompatibles con la vida. Fíjate que de las 4 son 3 que son compatibles, así que eso sería, no. La mayoría de las monosomías son incompatibles. Sí, eso sí, la mayoría de las monosomías eran incompatibles. 3 de ellas son incompatibles, así que la última es la correcta. Una de las causas de la variabilidad en las especies es el intercambio de fragmentos entre cromosomas homólogos. Correcto, ¿se acuerdan ustedes que en la meiosis ocurre el crossing over? Que era el entrecruzamiento entre homólogos. ¿Cuál de los siguientes procesos hace referencia a este intercambio? La mitosis, no, pues eso ocurre en la meiosis. Translocación, eso es cambio de cromosomas, mutación puntual, cambio entre cruzamiento, que es precisamente lo que llamamos nota ahí. Permutación cromosómica es que se intercambian de un polo a otro. Entonces, el crossing over es justamente lo que aquí se define como intercambio de fragmentos entre homólogos. Un investigador está desarrollando un fármaco para reducir la proliferación celular en tumores malignos. El fármaco tiene como objetivo limitar la duplicación del ADN para evitar la posterior división. ¿En cuál de las etapas del ciclo celular debería actuar el fármaco para evitar la duplicación del material genético? Ya está bien remarcado esto. Lo que nos dicen es que el fármaco debería interactuar o influir acá, en evitar la duplicación del material genético. Si nosotros consideramos la interfase de una célula y la fase M, tenía justamente esta etapa, un G1, un S, un G2. Y la fase M, que sería nuestra mitosis, o podía ser la meiosis. En G1 la célula se preparaba para dividirse, crecía, aumentaba la cantidad de organelos, sintetizaba proteínas, y en la fase S ocurría la síntesis de DNA. Entonces, eso es lo que queremos evitar, que la célula duplique su material genético, que es lo que nos están diciendo. El fármaco debería ser capaz de evitar esta fase. Entonces, lo más probable es que quieran que nosotros marquemos B. Ahora, y acá tengo una duda, sí, estoy pensando, porque yo encontraría sensato que un alumno me dijera, profe, pero ¿qué pasa si yo bloqueo la fase G1 de una célula que entra en interfase? Si bloquea G1 y la célula se para en G1, no podría entrar a S y tampoco podría sintetizar material genético. Entonces, por eso tengo esa duda. Yo creo que quieren que marquemos la fase S, pero yo encuentro sensato que quisiéramos también querer bloquear G1, y si bloqueamos G1, no podríamos entrar a la fase S. Bien. La pregunta 11 dice, ¿el pelo corto de los gatos siameses domina sobre el pelo largo de los gatos persas? Y aquí entonces los gatos siameses, el gen de su pelo corto es dominante, así que le voy a poner una S mayúscula, digamos, sobre el pelo de los persas, que sería una S minúscula. ¿Ya? Si se cruza un ejemplar de gato persa con un siamés, los dos de raza pura, es decir, son homocigotos, para los caracteres considerados. Entonces, el gato siamés sería homocigoto para el pelo corto, que sería SS, y el gato persa sería homocigoto recesivo, digamos, SS. Si se cruzan los dos, vamos a obtener un 100% de descendientes que son S mayúscula, S minúscula. Entonces, ¿qué aspecto tendrían los animales obtenidos en la F1? Bueno, estos serían los de la F1, justamente. Esta es la parental F1. F1 es 100% siamés. Es decir, que tienen el pelo corto, que serían los animales que son dominantes. Serían 100% gatos de pelo corto. ¿Ya? El siguiente pedigrí se muestra la herencia de un tipo de esterilidad masculina causada por un gen recesivo ligado al cromosoma X. Entonces, las hembras son portadoras. Si aquí tenemos un hombre que es
que tiene el gen, es porque su cromosoma X tiene este gen de la esterilidad, digamos. Y acá tiene un cromosoma Y, un X, y el X tiene ese. Pero su madre tenía un XE y tiene un X normal. Perfecto, y lo mismo pasa en esta pareja, y lo mismo pasa con esta hembra. Bueno, perdón, esto era acá, XE, X. Entonces esta hembra también tiene un XE, X. Y este padre tiene un X normal, un Y normal, el Y se lo transfiere al hijo, y la mamá le transfirió el XE. ¿Ya? De análisis de este pedigrí, ¿cuál es la probabilidad de que otro hijo varón de la pareja 2-1-2-2 sea estéril? El 2-1-2 es esta justamente. Ellos ya tuvieron un hijo con la esterilidad asociada al cromosoma X. Pero sabemos que la mamá tiene un gen anormal, digamos, y un gen normal. Entonces la probabilidad para que este gen se transfiera a un hijo es 50 y 50. O sea, la probabilidad que tenga un hijo varón, ¿sí? Varón, y que salga con el cromosoma X con el gen recesivo es 50%, o sea, es un medio. Va a haber uno que va a salir con la probabilidad y va a haber otro que no. En una investigación cuya duración fue de 8 horas, se dispuso de 3 recipientes de vidrio, PQ y R, bajo las condiciones que presenta el esquema. Ya el recipiente P dice que tiene una planta adentro, tapada, y es expuesta a la luz solar por 8 horas. El recipiente Q, un recipiente abierto, expuesto al aire por 8 horas. El recipiente R dice que proviene de la respiración el gas, y es expuesto a la respiración de una persona durante los 3 minutos finales del experimento. De acuerdo con la información dada al finalizar el experimento, ¿cuál es el recipiente que tendrá la mayor concentración de CO2 y de oxígeno respectivamente? No, si consideramos que hay una planta acá adentro, la planta está haciendo fotosíntesis, entonces está liberando oxígeno, ¿cierto? Está liberando O2. Por el contrario, si una persona soplara, por ejemplo, dentro de este recipiente, estaría exhalando CO2. Así que acá habría más CO2 que acá. Y este está expuesto al aire, así que tendría la concentración del aire, ¿no? Que un 20% oxígeno y un 0,04 de CO2. No sé. Probablemente la planta genere más oxígeno que el que había en Q. Probablemente. Entonces, la que tiene mayor concentración de oxígeno es P, la que tiene mayor concentración de oxígeno, ya este. Y la que tiene menor concentración de oxígeno es R. Sí, lo dije bien, ¿no? La que tiene mayor concentración de CO2, y lo dije hasta el revés. La mayor concentración de CO2 está en R. La mayor concentración de CO2 está en R. Exactamente. Y la que tiene menor concentración o mayor concentración de oxígeno, bien, es P. Así que es la opción D. En un modelo de cadena trófica de un ecosistema en equilibrio, los organismos que poseen la mayor cantidad de energía disponible para no transferir a otros son, bueno, nosotros cuando vimos pirámides, veíamos que estas pirámides tenían, o la pirámide de biomasa, la mayor cantidad de energía también estaba disponible en el primer nivel, que eran el nivel de los productores. Después teníamos consumidores primarios, terciarios. Entonces, la mayor cantidad de energía va a estar disponible en los productores. 15. En un ecosistema marino se da la siguiente pirámide de biomasa. Productor muy bajito, consumidor primario. Bueno, vimos los casos en los que ocurría esta pirámide invertida, una pirámide de biomasa. Y la pirámide de biomasa se producía puesto que los organismos productores representaban poca biomasa, pero era porque correspondían, por ejemplo, al fitoplancton, que tenía una tasa de recambio muy alta. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones sería una causa de esta forma? Hay un mayor número de descomponedores que en un ambiente terrestre. No se aplica, ¿no? Las cadenas tróficas no superan los 3 niveles, ¿no? Los consumidores primarios tienen dieta omnívora, ¿no?
Los organismos autótrofos tienen una alta tasa de renovación. Eso es lo correcto. Los organismos productores, los que están en el primer eslabón, digamos, tienen una alta tasa de recambio. Entonces, mientras van siendo devorados, digámoslo así, están produciéndose a la misma tasa. Entonces van cambiando muy rápido. Poca biomasa, pero una gran tasa de recambio. La depredación es una interacción biológica en la que un animal caza y se alimenta de otra especie. Se ha observado que esta interacción permite que tanto el número de depredadores como el número de presas se regule, manteniéndose dentro de un rango en un periodo de 5 años. ¿Cuál de los siguientes gráficos muestra de mejor manera este modelo de regulación depredador-presa? Ya, según los gráficos que están mostrados ahí, según lo que hemos visto, cuando había una interacción depredador-presa, era algo así. Porque siempre el depredador va a ir un poquito más abajo, ¿no? El depredador va a ir un poquito más abajo y la presa un poquito más alto. Siempre la cantidad de presa es mayor. Ahora, según el gráfico 1, A y B son los que más se parecen. El 6D no. Ya 6D no tienen como el gráfico parecido a depredador-presa. En el tiempo, digamos, en 5 años. Pero el A tiene un problema, que se fijan que los puntos más altos y los puntos más bajos coinciden tanto para depredador como presa, y eso no se da. Sino que siempre va a ocurrir que el aumento en la cantidad de depredadores va a coincidir con la disminución de las presas. Claro, va a llegar un momento que los depredadores van a consumir muchas de sus presas y van a tener un déficit de alimentos. Y cuando ocurre ese déficit de alimentos, entonces el depredador va a empezar a disminuir. Y cuando la cantidad de depredadores disminuye, entonces la cantidad de presas aumenta. Por eso tiene este desfase en el número de depredadores y número de presas. Así que lo correcto acá sería, a ver. Bien, la pregunta 17 dice, en general, la actividad agrícola industrial altera el hábitat. ¿Cuál de los siguientes enunciados podrían ser considerados efectos provocados por esta actividad? Tenemos la extinción de especies nativas, la disminución de la abundancia de especies nativas, el cambio en el rango de distribución geográfica de las especies nativas. Esta pregunta la discutimos harto con el profe David, que bueno, el profe David es el experto en ecología y evolución, y estamos los dos de acuerdo en que seguramente por la actividad agrícola y la fragmentación del hábitat, sin duda iba a haber una disminución de especies y un cambio en distribución. Y lo que el profe me explicaba también, que quizá es un poco más difícil de verlo, es que también se pueden extinguir especies nativas, sobre todo si se afecta la cadena trófica que está en ese ambiente, digamos. Si se afecta, no sé, un árbol nativo, una planta nativa, y eso eh, em, reduce, por ejemplo, la cantidad de polinizadores de esa planta, puede afectar en algún punto esta cadena. Por lo tanto, sí puede influir directamente en la extinción de las especies nativas. Así que en este caso, la alternativa correcta sería la E. Y la última de esta prueba, o la parte común, dice, la línea de investigación de un grupo de científicos se concentró en el desarrollo e implementación de un sistema de captura y almacenamiento de carbono. Se espera que, una vez desarrollado, este sistema sea implementado por industrias que utilizan como fuente de energía combustible fósil. ¿Qué hipótesis se validaría a partir de la implementación del sistema propuesto por el grupo de científicos? Entonces tenemos, aumentará la eficiencia de los procesos productivos, disminuirá el consumo de combustibles fósiles, se reutilizará completamente el carbono capturado como fuente de energía, disminuirá la emisión de carbono por parte de la industria. Si bien las opciones no tienen como la forma de hipótesis que estábamos acostumbrados a mirar, dijimos que la hipótesis tenía que relacionar variables. ¿Qué pasa si yo hago una cosa con respecto a otra? Si yo modifico una, ¿qué pasa con la otra? En general, eso es lo que uno propone como hipótesis en una investigación. Si analizamos cuál es el rol de esta implementación, dice que el sistema de captura y almacenamiento.
Entonces lo que nos podemos imaginar es que una industria que utiliza combustibles fósiles va a emitir, ¿verdad? Contaminantes, digamos. Pero este nuevo sistema lo que haría sería capturar ese contaminante derivado del combustible fósil y almacenarlo. Esa sería la utilidad de este nuevo sistema. Por lo tanto, lo que estaríamos haciendo es disminuir la cantidad de contaminante, en el fondo, porque estamos capturándolo y almacenándolo, ¿verdad? Ese es como, ahí podría haber una dificultad de comprender cuál es la utilidad. Pero la utilidad sería esa, capturar el dióxido o el monóxido o cualquier sea el contaminante que se produce para almacenarlo y de esa forma evitar que contamine la atmósfera o el medio ambiente. Entonces, la primera opción dice que aumentará la eficiencia de los procesos. Esto no está relacionado con lo que dice el enunciado, ¿verdad? Si yo comprendo bien la utilidad de este nuevo sistema, el desarrollo o la implementación de este sistema, debería evitar que se eliminen nuevas fuentes de carbono. Disminuir el consumo de combustible no está relacionado con la implementación de este nuevo desarrollo tecnológico. ¿Se reutilizará completamente el carbono capturado como fuente de energía? Puede que sí, pero en ninguna parte lo veo. Yo lo único que estoy viendo acá es que se captura y se almacena. Y la última dice que disminuirá la emisión de carbono por parte de la industria. Yo le digo, a esta vuelta a esto, yo creo que esa es la correcta. Únicamente porque la forma en la que está presentado este nuevo proyecto de investigación es que se capture y se almacene el carbono. Y lo único que repercutiría eso es en que la industria dejaría de emitir carbono. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Bien, chicos, eso sería todo entonces con la parte común de biología. Queden atentos porque ya tiene que aparecer ahí la parte electiva de biología, la parte electiva de química y como han estado preguntando, también las preguntas asociadas a técnico profesional. Que estén súper bien, suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto.